7 de la mañana con 54 minutos. Saludamos con el doctor Sebastián López Hidalgo, analista y profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo está, doctor López? Buenos días. Bienvenido. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por participar en nuestro espacio. Bienvenido. Ayer el presidente de la República envió nuevas preguntas a la Corte Constitucional para lo que podría ser su consulta popular, en las que insiste en restarle atribuciones y competencias a la Corte Constitucional, insiste en el tema de los casinos y plantea otras interrogantes, como esta que tiene que ver con una posible reforma al Código de la Democracia. ¿Cuál es lo que usted ha revisado ya las interrogantes que plantea el presidente? Una vez que la Corte le ha dicho ya que no en algunos de los temas en los que está insistiendo, ¿puede hacerlo nuevamente? ¿Es correcto? ¿Están bien planteadas? ¿O qué es lo que se espera que pueda ocurrir con estas nuevas interrogantes en la Corte Constitucional? Licenia, muy buenos días. Alexis, buenos días, y con todos quienes nos escuchan en esta mañana. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que con especial preocupación hemos visto esta recurrencia, esta insistencia del presidente de la República en algunos temas, sobre todo en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sustancialmente, y la principal preocupación que yo creo que queda en evidencia a partir de esta consulta popular, es este asedio a la Corte Constitucional. Yo creo que eso es absolutamente claro, y yo creo que también se pretende de alguna forma asfixiar a este órgano de control constitucional. Piense usted en lo siguiente: de manera desordenada se plantea que, por ejemplo, existe una mayoría calificada al interior del órgano de control, 6 de 9 jueces, para tener que resolver iniciativas del Ejecutivo que se relacionan con estados de excepción, con consultas populares del presidente de la República y con proyectos de ley que vengan desde la presidencia de la República. Primero, nótese que no estamos hablando en general esta facultad para el órgano de control en todas las materias, sino particularmente tienen que ver con iniciativas del presidente de la República. Si en alguna medida nosotros calificábamos al texto constitucional ecuatoriano como un texto constitucional que reforzaba el presidencialismo en el país, bueno, esta institución lo que está haciendo es caracterizar aún mucho más el hiperpresidencialismo que tanto se cuestiona a la Constitución ecuatoriana. Y eso es preocupante. Pero por otro lado, Licenia y Alexis, de manera desordenada se plantea esto a nivel de reforma constitucional, pero paradójicamente también se plantea una reforma integral a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, de manera poco comprensible, se plantea una reforma a nivel de rango constitucional, pero también una reforma a nivel de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La gran pregunta es, si el presidente de la República tiene su mayoría en el seno de la Asamblea Nacional, ¿por qué no canalizar todas estas discusiones? Incluso esta que parece mucho más cuestionable, que tiene que ver con una mayoría calificada de 6 de 9 jueces de la Corte Constitucional, ¿por qué no se lo plantea a través de una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Esto tiene que ver con dos cuestiones. Uno, no tiene que existir esta obsesión del Ejecutivo de tratar de llevar todo a nivel de rango constitucional. Hemos visto que esto se puede tratar a través de una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y naturalmente el presidente tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Y dos, esto pone en evidencia que existe un asedio constante y una obsesión del presidente de la República por sin duda cuestionar las actuaciones de la Corte Constitucional. En unos casos le ha dicho que no y en otros casos naturalmente les ha aprobado, desnaturalizando el rol y la característica propia de un órgano de control constitucional en una democracia como es una Corte Constitucional. En lo demás, algunas preguntas que también llaman la atención: esta insistencia respecto del Consejo de Participación Ciudadana, porque hace nada la Corte Constitucional le había dicho que, atento a dictámenes y precedentes de la Corte, que sí es posible la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero esto tiene que hacerse a través de una reforma parcial. No cabe bien. El problema es que el presidente de la República, en el banco de preguntas que había planteado inicialmente, planteaba una pregunta compuesta: ¿está usted de acuerdo con transferir ciertas competencias del Consejo de Participación a la Asamblea y a su vez eliminar este órgano, digamos, de la Constitución de la República? Y lo que la Corte le ha dicho es que las atribuciones ciertamente que pueden ser traspasadas a otro órgano del Estado a través de una enmienda, pero la eliminación tiene que ver con una reforma parcial a la Constitución.
Yo creo que hay mucho desorden, pero se deja ver, digamos, cuál es esta intención del Ejecutivo, sobre todo por asfixiar al órgano de control constitucional, a la Corte Constitucional como el guardián de la Constitución, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yo más adelante le voy a hacer unas preguntas para profundizar sobre los temas que plantea en esta nueva lista o pliego de preguntas del gobierno, pero ya a propósito de lo que usted acaba de señalar, ¿no? Me da la impresión de que el gobierno, usted me hace reflexionar sobre algo, el gobierno está como tratando de tensar la cuerda lo suficiente en esta disputa y en esta pugna con la Corte Constitucional, quizás pretendiendo llevarnos al terreno de como esta ya no es la vía, entonces hay que ir a una asamblea constituyente. ¿Usted tal vez ha pensado sobre esa posibilidad, que finalmente el gobierno lo que está haciendo es tratando de tensar la cuerda como para justificar y allanar el camino hacia la constituyente, que fue además parte de los ofrecimientos de campaña del señor Noboa? Alexis, yo la verdad es que sostengo esa hipótesis, no es la primera vez que lo he dicho, he sostenido en otros medios de comunicación, y me parece que aquí, repito, existe un asedio a la Corte Constitucional. Si usted ve, el presidente tiene una mayoría parlamentaria. Si usted ve, la pregunta que se relaciona con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no apunta a lo medular. Si usted ve, las otras preguntas no atienden problemas estructurales de los ecuatorianos, pero sí sustancialmente hay esta insistencia en confrontar con la Corte Constitucional. Y naturalmente me parece ser que en la hoja de ruta del Ejecutivo lo que existe es la posibilidad para que eventualmente, cuando la Corte Constitucional restrinja o limite, digamos, estas atribuciones excesivas del presidente de la República, naturalmente plantearse la posibilidad de una asamblea constituyente, desgastando la discusión y la calidad democrática dentro del país y sobre todo apuntando hacia la Corte Constitucional como el principal detractor de una agenda del Estado, pro derechos y demás, cuando en realidad la disputa no debería ser con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como lo hemos dicho, es el árbitro de la política y por lo tanto el guardián de la Constitución. La Corte Constitucional cumple un rol constitucional definido. Y por lo tanto, no cabe, digamos, que el presidente de la República ni haya iniciado una marcha en contra de la Corte Constitucional y peor aún, hoy se plantee de manera desordenada, digamos, una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que intenta atacar las atribuciones sustanciales de la Corte Constitucional y por otro lado, una reforma a nivel de rango constitucional. Solo un detalle acá. Nótese que esta intención del presidente de reformar a nivel constitucional una mayoría calificada al interior de la Corte, pero al mismo tiempo plantear una reforma a la ley orgánica, podría traer algún problema. Las reformas a la ley orgánica de garantías que hoy se plantea como una suerte de plebiscito no podrán de ninguna manera restringir las atribuciones y competencias constitucionales. De manera que no entendemos esta obsesión del Ejecutivo en contra de la Corte Constitucional y más parece justificarse como que eventualmente en la hoja de ruta estaría como telón de fondo, digamos, una asamblea constituyente apuntando como el principal detractor de los derechos a la Corte Constitucional. Ese asedio que usted menciona, doctor López, es evidente por la insistencia en cargar contra la Corte Constitucional en las preguntas. Este asedio ha sido incluso destacado a nivel internacional, cuestionado a nivel internacional hace pocos días. El vocero de Naciones Unidas para estos temas llamó la atención al Ecuador por esta amenaza al Estado de Derecho de las garantías contra el abuso del poder que tiene la Corte Constitucional, ¿no? Por este asedio que hace el presidente de la República. ¿En qué medida estos llamados internacionales, tanto de la ONU como en su momento de la CIDH, pueden influir en algo para que el presidente se tranquilice un poco y termine con este asedio a la Corte Constitucional? Bueno, naturalmente que esto enciende las alarmas, no solo en el orden interno del Estado, sino a nivel internacional. Las organizaciones internacionales ya se han pronunciado sobre la necesaria independencia y actuación de los tribunales constitucionales y de las cortes constitucionales, y naturalmente llama la atención que el Ejecutivo, siendo la principal obligación respetar y hacer respetar la Constitución de la República, digamos, entre en una pugna innecesaria con el órgano de control constitucional. Fíjese usted que la Corte Constitucional inclusive ha sido benevolente en algunas cuestiones con el Ejecutivo. Nos hemos pasado más de un año en estados de excepción. Así es. Lo que la Corte Constitucional de alguna manera ha buscado y que ha sido, me parece ser
criticado es que la Corte Constitucional le ha dicho, mire, señor presidente, el tema de los ecuatorianos, el tema con la seguridad, es un problema de carácter estructural. Conforme usted una comisión integrada por diferentes órganos a fin de procurar una solución de orden dialógico, de orden estructural, que convoque a diferentes autoridades del Estado. Y fíjese que eso también ha sido atacado por algunos sectores en contra de la Corte Constitucional. Quiero decir que la Corte, cuando ha buscado mecanismos de diálogo institucional, que tienen que ver naturalmente con la recepción de las partes interesadas en las audiencias públicas, pero también con esta iniciativa del órgano de control de conformar una comisión. Esto ha sido objetado y vetado por el presidente de la República, pero paradójicamente, cuando la Corte Constitucional le ha puesto un límite al presidente, claro, esto le estorba al presidente de la República, desconociendo las atribuciones y competencias que tiene la Corte Constitucional. De manera que el diseño constitucional ecuatoriano, el Estado constitucional ecuatoriano, tiene como agente central de la protección de los derechos y la tutela a la Corte Constitucional. Si eso le molesta al Ejecutivo, naturalmente lo que estará pensando es en una asamblea constituyente a fin de acotar y ajustar, digamos, algunas instituciones del derecho constitucional y sobre todo limitar las actuaciones del órgano de control. Y eso resulta absolutamente claro a partir de esta nueva iniciativa en donde se buscan limitar a través de una reforma a la ley, pero también una reforma a la Constitución, las atribuciones del órgano de control. Doctor, hay una declaración de esta semana que tiene que ver con la reacción también de parte del gobierno a través de su vocera, la señora Carolina Jaramillo, en donde ella dice que la Corte Constitucional no está conectada con las demandas ciudadanas, que no está conectada con la realidad, que no está conectada con los deseos y con las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Ahora, el gobierno, digamos, ejerce el rol de administración del Estado y de tales, como es, ¿no?, un ente de representación política, permanentemente con encuestas, seguramente también con mucha escucha social, con métricas de redes sociales, pero la Corte Constitucional resuelve en sentencias a través de la aplicación del derecho y del derecho constitucional. Entonces parece que hay también como una suerte de desinformación de parte del gobierno, ¿no?, con respecto a los mensajes que quieren darle a la ciudadanía, o de poco entendimiento sobre cuál es el rol que ellos cumplen como gobierno central y cuál es el rol que cumple la Corte Constitucional como máximo organismo de interpretación y defensa y derechos de la Constitución. ¿Qué decir sobre eso? Alexis, una definición básica que trae el texto constitucional en el artículo 1, y lo ha sido característico del constitucionalismo contemporáneo, es que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y del ejercicio del poder público a través de la institucionalidad. Esto lo dice la Constitución. ¿Cómo se objetiva esa voluntad soberana? De manera clara en el texto constitucional. De manera que decir que la Corte Constitucional no está conectada con las demandas populares me parece que es distorsionar una lectura de cuál es el rol de una Corte Constitucional en una democracia. Si la voluntad popular soberana se encuentra expresada en el más alto mandato, como es la Constitución, la Corte Constitucional es el guardián natural de esa soberanía popular expresada en el texto constitucional. No se puede distorsionar, distraer la discusión, indicando que, por un lado, son las intenciones ciudadanas y que la Corte Constitucional está divorciada, para que se entienda claramente. Esta voluntad popular soberana expresada en la Constitución hace que la Corte Constitucional sea el guardián de esa expresión popular soberana. Por eso es que, al hilo de lo que he venido diciendo inmediatamente, no me parecería raro que la Constitución, al ser, digamos que, una norma que va limitando las actuaciones del presidente de la República, lo que se busque sea ya una asamblea constituyente. Recuérdese que las constituciones no pueden ser trajes a la medida. Las constituciones son pactos políticos y jurídicos de las sociedades en pie de igualdad. No quiero decir con esto que no se requieran ciertos ajustes al constitucionalismo ecuatoriano. Piense usted, yo creo, por ejemplo, que esta idea recurrente, no solo de la transferencia de atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana, sino con la eliminación de este órgano, yo creo que deberíamos pensarnos en realidad mucho más allá. Nótese que el Consejo de Participación Ciudadana
no es sino un órgano más de la función de transparencia y control social. De manera que lo que se plantea o que han planteado los gobiernos de turno es algunas veces transferir ciertas atribuciones, lo cual es limitado, en otras veces eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero yo creo que una reforma seria, responsable a la parte orgánica, al diseño institucional del constitucionalismo ecuatoriano, tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación no solo del Consejo, sino de la función de transparencia y control social. Yo creo que esa sería una reforma seria, pero a los poderes políticos de turno no les interesa, porque en particular el Consejo de Participación Ciudadana les es funcional, digamos, al ejercicio del poder. De manera que hay que tomarse en serio las instituciones, hay que tomarse con responsabilidad, y no se puede distorsionar la discusión alegando de que la Corte Constitucional está divorciada de las preocupaciones ciudadanas. Esas preocupaciones ciudadanas expresadas en la Constitución tienen como corolario necesario que la Corte Constitucional sea el guardián de esa voluntad soberana expresada en el Pacto Constitucional. Si en más lo que le interesa al presidente de la República es desatarse, digamos, de la Constitución, que constituye un límite a la actuación del poder público, ya sabemos entonces por dónde va la intención. La idea será una asamblea constituyente y un nuevo pacto constitucional como un nuevo traje a la medida para el poder político de todo, ¿no? Doctor López, ¿qué alcance tendría esta pregunta que formula el presidente de la República para la calificación de la Corte Constitucional? ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, conforme al anexo de la pregunta? No se conoce aún el anexo de la pregunta, pero la interrogante está allí. ¿Qué alcances podría tener? ¿Cómo la debemos interpretar? Bueno, en primer lugar hay que decir que efectivamente que no conocemos los anexos y mucho de lo que se discute, o lo central de lo que se discute a nivel de las preguntas tiene que ver con los anexos que se plantean, lo cual no conocemos, pero por otro lado, me parece que esta pregunta entraña algún criterio, digamos, ya sospechoso. Recuérdense que la Constitución ha dicho que nadie podrá ser discriminado en razón de su pasado judicial. Ahora, la pregunta se plantea como un límite, porque es que dice, está de acuerdo con que se reforme la ley para que se use el nombre o imagen de personas con sentencia ejecutoriada. Esta obsesión por tratar de llevar todo a nivel constitucional tiene un problema técnico. La Constitución no puede ser una Constitución reglamentaria, una Constitución que contenga todas estas ideas que corresponden a la cuestión política ordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las preocupaciones que tiene el Ejecutivo bien pueden ser canalizadas a través de leyes infraconstitucionales, de leyes secundarias. No comprendo cuál es esta obsesión de tratar de llevar todo al plano constitucional. Muy seguramente tiene que ver con este tema de la consulta popular y la coyuntura que tienen que ver las consultas respecto de una gestión de un gobierno de turno. Es decir, desde la vuelta a la democracia, las consultas populares no han servido como un real mecanismo de democracia directa, sino que han servido como instrumentos para ratificar o no la gestión de un gobierno de turno. Esta preocupación, digamos, bien podría ser canalizada a través de una discusión de carácter legislativo, bien puede ser canalizado a través de la agenda parlamentaria. No veo cuál es esta obsesión de llevar todo a la Constitución de la República, pero ciertamente, a pesar de que parece interesante, me parece que podría tener también un cuestionamiento que tiene que ver con la prohibición de discriminación contenida en el propio texto constitucional, lo cual es peligroso, ¿no? Doctor, la primera pregunta me ha hecho a mí reflexionar y un poco retroceder en el tiempo, ¿no? Esta que tiene que ver con respecto de generar un registro de abusadores sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. Porque hubo la intención en este país, ¿no? Dice, ¿está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta? Y hubo una intención de aprobar en este país la denominada Ley REBA, ¿no? Que pretendía generar un registro único de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y que fuera propuesto por la legisladora Lourdes Cuesta, de la bancada de Creo, en un principio, ¿no? Su objetivo era impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores trabajen en entornos con niños.
y no pasó por la Asamblea, y ahí hubo también algunos filtros de corte de carácter constitucional que esta inquietud legislativa no supo sortear. ¿Qué podría pasar ahora con esta intención y qué tan necesario es, de paso digo, para luchar contra este mal? O sea, en definitiva creo que lo de fondo sí es un tema que hay que discutir y creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que niñas, niños y adolescentes caigan en manos de abusadores. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tan necesario es que exista este registro y qué utilidad se le puede dar y si va a poder sortear en esta ocasión el filtro de la Corte? Lo primero que, Alexis, que habría que ver para tener un análisis contextual de la pregunta es conocer cuál es el anexo y cómo se inscribe en esta pregunta en relación con el anexo. Eso no lo conocemos y no lo tenemos. Por otro lado, no me parece, digamos, impertinente que se pueda plantear esto. Lo que me preocupa es el desorden del Ejecutivo, porque si usted mira el nuevo paquete de preguntas, no tienen un orden conceptual claro, es decir, atacan al tema del registro, atacan al tema de la Corte Constitucional, atacan al tema de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual hace ver, primero, una ligereza por parte del Ejecutivo en torno a plantear temas centrales para los ecuatorianos. En lo demás, si es que la pregunta tiene que ver esencialmente con un tema de registro respecto de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada para delitos sexuales de violación contra niñas, niños y adolescentes, no le veo mal siempre que este registro cumpla con un fin constitucional válido. Fíjese usted qué es lo que pasó con el tema de la captación química, que fue sometida a pregunta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice: por más que esta pregunta parezca bien intencionada, no existe evidencia suficiente que me lleve a la conclusión de que la captación química podría evitar el cometimiento de estos delitos. Es decir, yo creo que necesitamos mayor información. En concreto, no veo malo que una pregunta se plantee en ese sentido. Es posible un registro, pero naturalmente lo que me preocupa es cuáles son los anexos que vendrán con esta pregunta y sobre todo cómo se inscribe esta pregunta en el contexto de las otras preguntas. Es decir, no existe un hilo conductor claro del Ejecutivo, más parecen preguntas que atienden a, digamos, a tocar los temas mucho más sensibles de la ciudadanía y son preguntas un poco, se lo suele decir, preguntas gancho, ¿no?, dentro de una consulta popular. Doctor López, la interrogante que tiene que ver con juzgar y sancionar a las personas que cometen delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos. Esta sanción al tema de extorsión ya no están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, eso por un lado, y por otro, la reformulación de la pregunta que tiene que ver con los casinos. ¿Esta vez sí podría pasar el filtro constitucional? Yo creo que esta insistencia nuevamente del presidente de la República tiene que ver, la expresión como unas preguntas combo, ¿no? Es decir, ya te he preguntado en otras ocasiones lo que tiene que ver con el casino, vamos a ver si esta vez supera el filtro de control constitucional en la Corte. La Corte ya ha sido clara respecto de sus precedentes en relación con el tema de los casinos. Nótese que la pregunta anterior relativa al tema de los casinos estaba orientado para generar un tributo que tenga que atender una circunstancia especial en el tema social. En esta ocasión no se lo plantea en ese sentido. Yo creo que son preguntas más bien combo que plantean a ver si es que algo puede sacar el Ejecutivo de esas preguntas y que además se relacionan con un tema, digamos, que se relaciona con un vínculo a la familia del presidente de la República, ¿no? Es decir, un negocio más bien por ahí. Yo creo que estas preguntas tampoco atañen a temas centrales, a temas estructurales. Y lo otro, respecto de estas reformas en el orden penal, bien pueden ser planteados a nivel legislativo. Yo creo que la intención de fondo es nuevamente entrar en confrontar con la Corte Constitucional y eso me parece peligroso. Creo que eso es lo sustancial en esta consulta. Y fíjese, doctor, tanto así que, digamos, presentan ayer las preguntas, hoy nos pondrán, obviamente, como está pasando ahora, a hablar sobre el contenido de las preguntas a todos los que estamos involucrados en el tema del periodismo, la comunicación, el análisis y demás. Y para mañana está convocada una marcha, ¿no? Una marcha que creo finalmente termina siendo muy parecida a lo que fue la marcha de acá de Quito, pero ahora en Guayaquil, en donde usted recordará se exhibieron en vallas, en pancartas y también a través de una campaña millonaria en redes sociales y medios de comunicación
los rostros y los nombres de la Corte Constitucional, estigmatizándolos a los jueces de la Corte. El escenario es muy parecido, mañana volverá a pasar lo mismo, seguramente, con el ingrediente de que hay nuevas preguntas que nos ponen a discutir sobre el pronunciamiento de la Corte. Yo creo, Alexis, y también lo he dicho, vivimos en una democracia fatigada, y me parece ser que todos estos distractores que tienen que ver con la utilización de mecanismos democráticos, como es una consulta popular, están siendo distorsionados porque se está generando, digamos, un debate y una deliberación profunda. El espíritu mismo de una consulta popular como un mecanismo de democracia directa es generar una discusión extendida, una discusión robusta a nivel social, y eso no está sucediendo. Este bombardeo, perdón la expresión, recurrente de algunas preguntas desordenadas, otras desencajadas, que no parecen tener un orden lógico, sin duda generan un caos, más allá de impulsar verdaderamente una consulta popular como un mecanismo de democracia directa que debería ser utilizado para generar una discusión pública extendida, una discusión pública nacional. Y eso no está sucediendo, porque inmediatamente, cuando tenemos las preguntas, no contamos con los anexos. Por otro lado, se plantean marchas en contra de la Corte Constitucional, por otro lado, se plantean marchas en favor de la seguridad. Es decir, yo creo que vivimos una democracia fatigada, por un lado, pero también estos distractores democráticos, lo único para lo que ha servido es para ir minando y socavando la democracia y la institucionalidad. En el caso concreto, todo esto apunta en contra del guardián de la Constitución, que es la Corte Constitucional, y que, como hemos visto, naturalmente con algunos cuestionamientos, ciertamente, a decisiones de la Corte, porque hay que ser críticos también con algunas decisiones de la Corte, pero más allá de que nos gusten o no nos gusten los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los ataques no pueden ser a la institucionalidad conforme se encuentra prevista en la Constitución. Por eso es que parece que la hoja de ruta, ciertamente, y acá comparto la idea, parece ser que viene siendo montar todo, digamos, un escenario para luego plantearse una eventual Asamblea Constituyente. Yo creo que esto no ha salido de la discusión pública nacional y yo creo que está presente. Claro. Sería peligroso a partir de ciertos reproches a la Corte Constitucional que nada tienen que ver con una acusación o una imputación directa al órgano de control, luego se nos plantee como iniciativa una Asamblea Constituyente como la única solución, digamos, al problema de los ecuatorianos, y ya veremos lo peligroso que resulta ser una Asamblea Constituyente en el contexto de estas ideas que se vienen planteando, que lo único que hacen es minar la democracia y socavar la institucionalidad, la frágil institucionalidad ecuatoriana. No hay las condiciones actualmente, por lo que le escucho a usted, doctor, para que se dé paso a un proceso de esa naturaleza, un proceso constituyente actualmente, como están las circunstancias. ¿Se puede? Pero yo creo que es muy peligroso pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, además cuando con mucho desconocimiento se dice, por ejemplo, que recurriendo a la voluntad soberana, parecería ser que hemos estudiado Derecho Constitucional solo un semestre, ¿no? Parecería ser que recurriendo a la voluntad soberana incluso se le puede preguntar al pueblo ecuatoriano si queremos volver a la Constitución del año 98, desconociendo incluso las propias reglas de juego que están instituidas y que rigen actualmente para el cambio y la reforma constitucional que están vigentes en el texto constitucional del año 2008. Yo creo que es muy peligroso, digamos, recurrir de manera abstracta y de manera simplista a conceptos como soberanía popular, a conceptos como asamblea constituyente, a conceptos de asamblea constituyente de plenos poderes, cuando la Corte Constitucional ya ha sido clara respecto a estos temas que tienen que ver con el constitucionalismo, con la democracia, y no creo que se encuentren las condiciones. En estas coordenadas, piense usted, a partir de estas consultas populares, de las preguntas que se plantean, yo creo que es muy peligroso ir a una Asamblea Constituyente porque, aun cuando debo reconocer, es necesario una reforma a la parte orgánica, a la parte institucional del constitucionalismo ecuatoriano y en concreto de la Constitución ecuatoriana. Algunos ajustes o vueltas de tuerca son necesarias en la institucionalidad ecuatoriana. Se corre mucho riesgo respecto de las garantías que se han alcanzado, los derechos fundamentales, el rol de la Corte Constitucional. Me pregunto yo, ¿qué pasaría en una Asamblea Constituyente con una Corte Constitucional? Muy probablemente se degradaría el órgano de control, volveríamos a una sala de la Corte Suprema, digamos, a una sala constitucional de la Corte Suprema, limitaríamos mucho
las facultades de la Corte Constitucional y se desdibujaría y desnaturalizaría el constitucionalismo, el Estado constitucional, y naturalmente acabaríamos con este avance que hemos tenido en torno al control de constitucionalidad, sobre todo a un órgano de control independiente. Esa es la garantía de imparcialidad, esa es la garantía de la independencia judicial. Y yo creo que hay mucho riesgo y no se prestan las condiciones para una asamblea constituyente. Esa me parece que no es la lectura del Ejecutivo y más bien apuntaría en esa dirección. Doctor, otro debate que se ha ido como desnaturalizando, no sé si mutando en los últimos años, tiene que ver con el rol del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque en un principio, digamos, lo que estaba satanizado era la institución como tal. Ahora resulta, y creo que nos han hecho finalmente entender, ¿no? Con el paso del tiempo, con las insistencias también, que no es la institución per se la que está mal para ciertos grupos de poder, para quienes, digamos, están ostentando el poder político. Lo importante y la carne del Consejo de Participación es la designación de las autoridades de control. Eso es lo que nos plantea nuevamente en estas preguntas que está en juego el señor Noboa. El modelo anterior, que sea la asamblea la que elija, fracasó, pero también fracasó este sistema de participación ciudadana. Entonces, a su criterio, ¿qué modelo podría implementarse, tomando en cuenta lo compleja que es la sociedad ecuatoriana, la forma de hacer política en este país, y cómo han sido también todos estos concursos de elección de fiscal, de contralor, de procurador, de superintendentes, etcétera, a través de las vías que hemos establecido durante los años, en la Asamblea, en el Congreso anterior y después en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué debería pasar en adelante? Uy, esta sí que es una pregunta difícil y debería empezar diciendo que no existen modelos perfectos. Exactamente. Pero de alguna manera yo sí creo que la función de transparencia y control social es el caballo de Troya de la democracia ecuatoriana. Es decir, yo creo que a nombre de la participación se institucionalizó una función del Estado que desnaturaliza la participación. No podemos pensar que la participación ciudadana, para ser tal, tiene que estar articulado necesariamente a una institucionalidad, porque ahí se pierde la característica propia, esencial de la participación ciudadana, ser un acto espontáneo, un acto voluntario, un acto ciudadano. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que aun cuando se han planteado algunas reformas más bien de maquillaje en términos de traspasar atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, lo que en principio al menos resulta mucho más democrático. Fíjese cómo hemos mutado inclusive la selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que en principio era a través de un concurso de méritos y oposición, y luego tratando, digamos, de dar un paso en el orden democrático y se eligen a través de voto popular. Yo creo que lo sustancial no está solo en la eliminación del Consejo de Participación, sino en la eliminación de la función. El Consejo no es sino el órgano más visible de la función de transparencia y control social, porque la función se integra de superintendencias, se integra de la Defensoría, se integra de la Contraloría General del Estado y del órgano más visible, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si se me pregunta a mí, inclusive, yo diría que dentro del amplio margen de atribuciones y competencias que detenta el Consejo de Participación, en el constitucionalismo desde el año 2008, yo creo que no ha cumplido ese rol de promover la participación ciudadana, la deliberación pública, promover los actos en contra de la corrupción. Yo creo que a lo sumo lo que ha hecho es designar autoridades que hoy creo que nos queda debiendo. Está pendiente un concurso de fiscal general del Estado, están pendientes algunas designaciones y autoridades de control del Estado. Yo creo que ahí, por ejemplo, es necesario un ajuste a la institucionalidad y podríamos pensarnos eventualmente en que esta atribución pase al órgano democrático, al órgano deliberativo, que tiene que ser la Asamblea Nacional. Pero me parece ser que, como hemos visto en la consulta popular inmediata, en donde la Corte Constitucional le dijo una parte es posible vía enmienda y otra parte es posible vía reforma parcial, estábamos juntando lo peor de los dos mundos. Es decir, volvamos a la Asamblea Nacional, pero volvamos a través de un concurso público de méritos y oposiciones. Es decir, yo creo que acá existe una distorsión, no existe claridad, y sustancialmente el Consejo de Participación Ciudadana le ha servido a los gobiernos de turno para designar las autoridades. Es decir, ha sabido, digamos que, ser complaciente con el gobierno de turno. Yo creo que habría que pensarnos en una reforma seria, que aun cuando no encontremos el modelo perfecto, sí podría ser mucho más democrático. Que se elimine esta función del Estado y que estas atribuciones vuelvan al seno de la discusión parlamentaria, en donde naturalmente es el órgano de representación popular directa del pueblo ecuatoriano.
Doctor, para no alargar esta situación tensa que hay actualmente entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, ¿no sería más fácil, más adecuado que la Corte ya finalmente se pronuncie, por ejemplo, sobre las leyes que ahora mismo están siendo observadas en su seno y que mantiene a unos grupos que también van a salir hoy a las calles a presionar para un pronunciamiento de la Corte Constitucional por la ley de integridad, por la ley de inteligencia, por la ley por estas leyes últimas que aprobaba el presidente de la República? ¿No sería más fácil que ya se conozca de una vez qué es lo que va a pasar, saber con claridad cuál va a ser el futuro de esas normativas? Yo creo que sin duda la tensión podría incrementar, porque si es que nosotros vemos cuáles fueron las discusiones en audiencias públicas y digamos que cómo de manera muy reprochable, digamos, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República defendían la constitucionalidad de estas normas, yo creo que la Corte Constitucional no le quedará otra alternativa que declarar la inconstitucionalidad de estas normas. Yo creo que la Corte Constitucional, aun cuando es un órgano jurídico con un marcado matiz político en relación con las decisiones que adopta, por esto que la Constitución, siendo norma jurídica, tiene un matiz político, yo creo que la Corte Constitucional no tiene por qué calcular necesariamente los tiempos políticos, aun cuando eso esté claro para la Corte Constitucional. Las decisiones de la Corte Constitucional llegarán en su momento y me parece ser que no podrá evadir las declaratorias de inconstitucionalidad evidente, dado los vicios que contienen estas normas. ¿Qué generará eso? Naturalmente incrementará la tensión y muy seguramente el Ejecutivo apuntará como el responsable del caos institucional y democrático a la Corte Constitucional. Y esto es lamentable. Yo creo que hay que defender no a una corte u otra corte, lo que hay que defender es la institucionalidad, la Corte como institución y garante de la Constitución de la República. Yo creo que hacia allá debe apuntar y sobre todo debemos clarificar el debate, la información, a efectos de no tener que culparle de los males ecuatorianos al órgano de control, que cumple un rol constitucional definido, ¿no? La ley esta nueva, doctor López, esta que se está ahora analizando en la Asamblea Nacional, esta ley de fortalecimiento crediticio que, a decir de varios sectores como los jubilados, por ejemplo, va tras los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Usted la ha podido revisar? ¿Es así? ¿La forma como está planteada podría ser atentatoria a los recursos de la Seguridad Social? Yo creo que lo sustancial acaba a ser también nuevamente las audiencias públicas que tengamos que ver en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional creo que ha sido asertiva en términos de publicitar estas audiencias públicas y permitir una amplia comparecencia de diferentes sectores. Esta ley yo creo que también tiene algunos vicios de inconstitucionalidad. Sustancialmente tendremos que ver cuál es la defensa del presidente de la República y de la Asamblea Nacional, que mucho quedaron debiendo respecto de los otros cuerpos normativos. Respecto de esta norma, la Corte Constitucional no ha adoptado ninguna medida cautelar, como sí lo hizo en las otras que están siendo conocidas y sustanciadas, pero es que, si usted, la Corte Constitucional está siendo bombardeada constantemente. Yo decía en alguna conferencia, cuando la Corte Constitucional está sobreactiva o sobreexcitada dentro de un Estado democrático, esto quiere decir que los poderes públicos ordinarios, esencialmente el presidente de la República o la Asamblea Nacional, no están cumpliendo bien su deber. No debemos entender como que la Corte Constitucional, cada vez que está resolviendo los problemas, eso es sin duda provechoso, eso sin duda es positivo. Más bien es un mal síntoma no en el sentido de que la Corte pueda reaccionar, sino mal síntoma en el sentido de que una Corte que está resolviendo constantemente todos los problemas dentro de una democracia, sin duda da cuenta de que esa democracia es una democracia frágil y de que alguien no está haciendo bien los deberes dentro del Estado. Ese alguien suele ser el Parlamento y el presidente de la República, como hemos visto con estas iniciativas y estos proyectos de ley que han sido tramitados por la Asamblea Nacional, además con escasa deliberación y discusión parlamentaria, lo que sin duda incrementa la sospecha constitucional y la preocupación de la Corte, ¿no? Muchísimas gracias, doctor López, muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas, muy amable. Muy amable, doctor. El doctor Sebastián López Hidalgo, analista y profesor de Derecho Constitucional, que ha estado con nosotros, 8:34.